Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 2 semanas de la violenta toma del Capitolio por fanáticos conservadores de diversa índole, el mundo observa atento la histórica toma de posesión de Joseph Robinette Biden Jr., el 56º presidente de los Estados Unidos de América, que este jueves 20 de enero asume el mando de la primera potencia del mundo tras el desastroso cierre de periodo de Donald Trump. El ataque a la sede del legislativo bicameral estadounidense por una turba de exaltados partidarios del presidente Trump fue el patio trasero de una administración marcada por el racismo y ofensas hacia los latinos. Levanta alarmas por las revueltas que podrían ocurrir este miércoles durante la toma de posesión del mandatario electo. Más de 25,000 efectivos de la Guardia Nacional, agentes de los servicios secretos, soldados y policías que han sido investigados por el FBI se han desplegado en Washington y calles cercanas al Capitolio. Lejos de las multitudes, algunas áreas destinadas al público en la Casa Blanca lucen como un mar de banderas con las barras y estrellas. Desde 1869, con Andrew Johnson, no se daba una ceremonia de traspaso presidencial con la ausencia del gobernante saliente, otro parangón histórico al asalto del Capitolio que hizo que 10 republicanos votaran por el segundo juicio político contra el mandatario, algo no visto en la larga tradición democrática estadounidense. Las principales cadenas prevén que las primeras medidas del presidente Biden serán dar marcha atrás a varias políticas de Trump, regularizar a 11 millones de residentes, dar protección a los beneficiarios del programa DACA, evitar desalojos de desempleados, pago de deudas estudiantiles y ordenar el uso de mascarillas en el caso de la pandemia, volver al Acuerdo de París del cambio climático y anular la prohibición de ingreso a musulmanes. La política exterior hacia Centroamérica pone en línea políticos como Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, a la vicepresidenta Kamala Harris y a la parlamentaria Norma Torres, que anunciaron una hoja de ruta para combatir la corrupción, inseguridad y el desplazamiento de la población en el Triángulo Norte de Centroamérica. Además, el presidente Biden ha viajado varias veces a América Latina y es el mandatario estadounidense que más conoce la región. Sin embargo, la política exterior estadounidense es invariable y debido a los acontecimientos en aquella nación como en Honduras, es posible que se nombre un embajador tras la destrucción de la diplomacia por Trump, opinó el exministro de Relaciones Exteriores Milton Jiménez Puerto. De su parte, el ex embajador en Estados Unidos, Hugo Noé Pino, considera una mala costumbre volver a ver hacia la embajada americana por cada problema que se da en el país. Yo no soy tan optimista de que va a haber una serie de cuestionamientos hacia el gobierno de Honduras. Yo tendría un optimismo reservado y ver quiénes son las personas que van a dirigir la política en el Departamento de Estado y en la Oficina para el Hemisferio Occidental y Centroamérica para definir una política para Honduras. La potencia del norte es hoy el primer país del mundo con casi 400,000 muertes y contagios por el COVID-19, además del terrible impacto en la economía y más de 40 millones de desempleados. El país luce dividido y polarizado, ambiente en el que en su último día en la Casa Blanca, el saliente Trump evocó la semilla inquietante del ataque al Capitolio. Mientras me preparo para entregar el poder a una nueva administración al mediodía de este miércoles, quiero que sepan que el movimiento que empezamos está apenas iniciándose, expresó el magnate en su mensaje de despedida. Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros en su foro La Entrevista. Les saluda Raúl Valladares Pavón este día y estamos listos para un programa especial sobre la toma de posesión de Joe Biden, el presidente número 46 de los Estados Unidos. Vamos ahora en directo, conectándonos con la cadena internacional CNN, quien tiene imágenes en este momento de la salida del presidente Donald Trump, quien se dirige hacia Mar-a-Lago, en Florida. No participará el día de hoy Donald Trump en la toma de posesión, algo inédito, que definitivamente tiene a los americanos, creo que a esta altura ya no sorprendidos, pero sin duda un acto sin precedentes que el presidente saliente no esté para recibir y entregar al presidente entrante. Así que ahí pueden ver ustedes la toma del helicóptero en el jardín sur de la Casa Blanca, que está listo para llevar a Donald Trump. Me indican que Trump ya está en el helicóptero, así que les dejamos esta imagen
de la partida del presidente Donald Trump de la Casa Blanca, quien se dirige a Florida. Escuchemos el comentario de los compañeros de CNN. Porque hemos hablado de la transición, hemos hablado de la pandemia, pero no hemos hablado del hecho de que Donald Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado formalmente por la Cámara de Representantes en 2 oportunidades. Recordemos que el primer pliego de cargos fue por aquella llamada con el presidente de Ucrania, en el que fue acusado de abuso de poder y de obstrucción a la justicia, por intentar convencer a un presidente de otro país de abrir una investigación que le pudiera dar beneficios políticos frente a Joe Biden, que lo terminó derrotando en las elecciones. Segundo, Joe Biden ganó por 81 millones de votos contra 74 millones de votos. Y la votación de Donald Trump sí es histórica, es el presidente en ejercicio que más alta votación ha obtenido. Pero la votación de Biden es también histórica porque es la votación más alta para cualquier candidato a cualquier tipo de oficina en Estados Unidos. Entonces, ese es el fenómeno que viene ahora. Ahora, ¿qué pasará en ese juicio político? Ha habido un distanciamiento del hasta hoy líder de la mayoría, Mitch McConnell, del presidente. Lo que ocurrió el 6 de enero, cada vez conocemos más imágenes y detalles. Se sabe ya que no fue una manifestación que simplemente se salió de control, sino que hubo premeditación, que hubo grupos que estuvieron planeando este tipo de evento, que hubo financiación de organizaciones vinculadas al Partido Republicano, de actos, y vemos cómo despega el helicóptero para comenzar el recorrido. Bien, pudieron ver las imágenes completamente en vivo del presidente Donald Trump todavía a esta hora, saliendo de la Casa Blanca con destino a la Florida, donde tiene su modesta casa en Mar-a-Lago. El día de hoy tenemos invitados de primer nivel para hablar sobre la importancia de este acto político a nivel mundial y también la incidencia que tiene nuestro país, por supuesto, por la relación que tiene el país con Estados Unidos. Presento en primera instancia al sociólogo, catedrático universitario y analista del acontecer nacional e internacional, don Julio Navarro. Buenos días, don Julio. Buenos días, Raúl. Mucho gusto estar en tu programa. Un saludo a Milton Jiménez, el hombre que conoce los hilos de la diplomacia de Honduras con Estados Unidos. Gracias, don Julio. Así es, también tenemos al ex canciller de la República, abogado de profesión y notario, el abogado Milton Jiménez Puerto, un hombre que tiene amplios conocimientos sobre la política internacional y, como lo adelantaba nuestro invitado Julio Navarro, también sobre la relación que existe entre Estados Unidos y Honduras. Buenos días, don Milton. Adelante. Don Milton, el micrófono, creo que está en silencio. Su micrófono. Decía, bueno, saludándolos, en primer lugar, saludar a Julio, un amigo de muchos años, y a Raúl, hijo además de un gran amigo nuestro, y que es una satisfacción para nosotros poder compartir con ustedes e intercambiar algunos criterios, algunas opiniones acerca de lo que puede significar este cambio, esta nueva administración de los Estados Unidos de América. Gracias al abogado Milton Jiménez Puerto. Estamos listos para llevarles a ustedes 1 hora y media completa de programa sobre este tema que apasiona a muchos, lo que es la política, y también es el tema a nivel mundial el día de hoy. Así que comenzamos con usted, don Julio Navarro. ¿Cuál es su panorama general sobre el día de hoy? ¿Qué expectativas tiene Estados Unidos con la llegada de Joe Biden? Y también, ¿qué expectativa tiene Honduras con la llegada del presidente número 46? Raúl, Milton, cuando uno ve Washington, ve el Capitolio, solo se recuerda las imágenes de la zona verde de Bagdad. La zona verde es un término militar que se refiere al territorio mayormente resguardado militarmente. Yo creo que los norteamericanos nunca se imaginaron que aún sin una guerra mundial iban a tener una zona verde. Pero eso refleja en parte el quiebre democrático, el quiebre del paradigma electoral que han tenido los norteamericanos durante su existencia como república o como país. Yo creo que
el nuevo presidente de Estados Unidos se va a enfrentar a problemas muy serios. En primer lugar, me parece a mí que el gran desafío de Biden es el mismo Biden. Biden está realmente compenetrado del país que hereda después de 4 años de trumpismo en Estados Unidos y en el mundo. Biden tiene realmente el equipo necesario para gobernar bajo otras nuevas condiciones, no como las que estuvo cuando Barack Obama. Biden realmente va a tener el apoyo partidario que necesita para impulsar las políticas de Estados Unidos hacia adentro y hacia afuera, sabiendo que el Partido Demócrata también hay una fisura de una ala de izquierda que cada día tiene más simpatías entre los jóvenes. Ese me parece a mí que es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno de Biden. El otro gran elemento que tiene que hacerle frente es sin duda al coronavirus. Biden tiene que garantizar vacunas y exámenes gratuitos a todos los norteamericanos que quieran hacérselo. Y también Biden tendrá que buscar fortalecer el sistema de salud. O sea, no seguir creyendo que la salud también hay que tirársela al mercado, sino que recordar que el Estado tiene un papel importante en la promoción, en la prevención y el mantenimiento de los sistemas de salud. Biden tiene otro desafío muy grande, que es la economía. Y mira, la economía comienza con una cosa que prometieron los demócratas, un poco recordando las ideas de Bernie Sanders, es elevar a $15 la hora de trabajo en los Estados Unidos. ¿Tendrá el apoyo bicameral el presidente Biden para lograr tomar estas medidas? Biden tiene que en la economía buscar inversión en energías limpias. Eso también tiene sus pros y sus contras dentro del Congreso y dentro del Senado. Biden también tendrá que crear créditos, préstamos a la educación, préstamos a los emprendedores, y tendrá también que haber a nivel económico hacer grandes inversiones de carácter federal. El otro gran problema que veo yo en Estados Unidos, que ha venido reviviéndose y en crecimiento acelerado, es la situación racial. Biden tiene un desafío que son las reformas del código penal, lo que es código penal en Estados Unidos, donde la gente, las minorías resienten que las penas son más duras y más fuertes para las minorías que para la población en general. El otro elemento es el clima y el medio ambiente. ¿Volverá Estados Unidos al acuerdo global, al acuerdo de París que Trump rompió? ¿Volverá Estados Unidos a comprometerse que al 2025 tenía que haber reducido un 28% las emisiones de efecto invernadero? ¿Volverá Estados Unidos a comprometerse que al 2050 tendrá limpio de efecto invernadero sus acuerdos? Eso también tiene problemas, porque hay estados, decíamos que en las elecciones no se garantizaba que pudiera ganar Biden, que al fin se demostró que aún con todas estas políticas lo puede lograr. Y el otro elemento va, la política exterior. ¿Podrá recuperar Estados Unidos con Biden la credibilidad que ha tenido con sus aliados, principalmente con la Unión Europea, que está sumamente cuestionado y debilitada la imagen de Estados Unidos? Y hay otro elemento que se manejó en la campaña, y es que Biden se comprometió a expandir el Obamacare. Hay que recordar que esta política quiso ser eliminada por Trump, pero fue Tom McCain, un senador republicano, el que logró que no se derogara esa política. Y el otro elemento es la inmigración. Y es ahí donde los hondureños tenemos una expectativa y una esperanza muy importante. Biden se supone, según lo que platicó, lo que habló en campaña,
que va a poder legalizar o darles papeles, como decimos acá, aproximadamente unos 11 millones de inmigrantes que ya tiempo viven en Estados Unidos. Según los datos que yo he escuchado de expertos, dentro de esos 11 millones hay unos 600,000 hondureños que podrían lograr tener sus papeles en regla. Y ese sería un factor muy beneficioso para nosotros, porque recordemos que los migrantes en nuestro país son los grandes aportantes a las reservas que tiene el Banco Central en nuestro país, y que muchos de los factores macroeconómicos se fundamentan en el flujo de dinero que viene de nuestros migrantes, aún en una situación de ilegalidad, que al buscar la legalidad naturalmente traería mayor seguridad en los migrantes emocionalmente e incluso dentro de las familias que tienen en los Estados Unidos. Y yo anotaría un último, fíjate, ¿iremos los hondureños a tener nuevo embajador? ¿O es que ya realmente ni un embajador norteamericano se merece Honduras? Es suficiente que la política exterior de Estados Unidos esté dirigida por el Comando Sur de Panamá, o sea, que sea un militar el que monitorea y dirige la política exterior de Honduras y no un embajador civil. Ese sería para nosotros los hondureños también un desafío. Y no porque, como decía Hugo Noé, pensemos que con la mirada hacia el norte, hacia Estados Unidos, los problemas nuestros se van a resolver. Gracias, don Julio. Tenemos todavía las imágenes en vivo, gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana. Si no me equivoco, en este momento, entonces el presidente Donald Trump está llegando a la base aérea Andrews, donde tomará uno de los aviones presidenciales para viajar hacia la Florida, a su casa en Mar-a-Lago. Compañeros, dejemos aquí en recuadro estas tomas mientras el abogado Milton Jiménez también nos da su panorama amplio sobre la situación primero interna en Estados Unidos y la expectativa que tienen los americanos. Como hablaba don Julio Navarro, Biden por lo menos los primeros 2 años va a tener pues control de lo que es la Cámara de Representantes y el Senado. A pesar de que hay 50 demócratas y 50 republicanos en el Senado, el voto decisivo lo hará cuando hayan empates la vicepresidenta Kamala Harris. Don Milton, abogado Jiménez, ¿cuál es su análisis de la situación interna en Estados Unidos el día de hoy, las expectativas que hay con la llegada de Joe Biden y también su análisis de las expectativas y realidades que podemos esperar para Honduras en el panorama nacional? Muy bien, gracias Raúl, por supuesto a Julio, que ha hecho una muy buena introducción. Uno diría, pues, qué es lo que ocurre con la trascendencia que tiene este proceso, este cambio democrático que se está sucediendo en Estados Unidos de América. En general, creo que a estas alturas todos sabemos lo importante, lo trascendental que es la política estadounidense hacia la región. Por supuesto, hay un elemento interno fundamental que de alguna manera, y como bien lo denominó Julio, constituye una especie de zona específica, de zona verde dentro de un área aparentemente de guerra. Han habido, por supuesto, manifestaciones de distintos personeros, tanto del Pentágono como del FBI, de la inteligencia estadounidense, en el sentido de que muy probablemente no ocurran los disturbios y la situación que se presentó el 6 de enero, cuando fueron ratificados los votos del colegio electoral en ambas cámaras legislativas del legislativo estadounidense, y que pues el mundo entero estupefacto pudo observar lo que lamentablemente era una pésima demostración acerca de lo que estaba ocurriendo en la principal o en la democracia más antigua de Occidente y en el mundo, ¿no? Y esto ha generado que tomen todas las medidas de seguridad, aproximadamente 25,000 efectivos entre Guardia Nacional, militares, FBI y seguramente muchísimos más agentes de inteligencia que están diseminados en toda la capital estadounidense, previendo cualquier tipo de acontecimiento que pudiera generarse a raíz de este cambio que ocurrirá ese día, ¿no?
En lo interno, por supuesto, los distintos aspectos que han sido de alguna manera esbozados ya por nuestro amigo Navarro, Julio, son fundamentales. Es decir, yo creo que esos cambios de los que se ha hablado se van a suceder y ya incluso, por ejemplo, en el caso del seguro médico, el Obamacare, ya antes la misma Corte Suprema de Justicia había en Estados Unidos señalado que tenía que mantenerse el Obamacare. En ese aspecto no creo que vaya a haber un gran cambio, posiblemente una ampliación del Obamacare para que pueda llegar a otros sectores de la sociedad estadounidense. En el ámbito económico, sin duda alguna, ha habido distintos aspectos de sube y baja de inestabilidad en Estados Unidos y que de alguna manera la pandemia que todavía está azotando con mucha, digamos, intensidad a los Estados Unidos de América, el territorio americano, a tal punto que se ha llegado a más de 400,000 muertos, hay más de 20 millones de personas afectadas por el coronavirus, y esto también, por supuesto, es producto de la mala política que el presidente saliente desarrolló con relación a este tema y que algunos analistas consideran que fue como un punto de quiebre en cuanto al comportamiento electoral en Estados Unidos, cuando a principios del año 2020, pues prácticamente todos los analistas, los medios de comunicación y en general el estadounidense común y corriente visualizaba una reelección del presidente Trump. Eso cambió precisamente por la actitud que asumió el presidente Trump y su administración con relación al manejo de la pandemia, el menosprecio que observó con relación a lo que los científicos, a lo que todo el personal médico del área de salud y particularmente el jefe de epidemiología, que es un científico muy renombrado, Antonio Fauci, en Estados Unidos había señalado sobre medidas específicas que un país tan poderoso tenía necesariamente que tomar. Es decir, esos aspectos ya hoy prácticamente son historia en cuanto al comportamiento electoral. Por supuesto que el tema de la pandemia, y si uno observa lo que dicen algunos de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos, señalan claramente que una de las primeras medidas que va a tomar el nuevo presidente y la nueva administración, y particularmente el presidente Biden, lo primero que va a firmar es la nueva estrategia con relación al manejo de la pandemia, en la cual está incorporando el sector científico y el sector de salud más importante de los Estados Unidos de América, más allá de los intereses y de los colores políticos, porque todo el mundo los tiene, y que por supuesto demuestra la seriedad con la que la nueva administración va a asumir este tema que ha generado un problema universal, pero que en Estados Unidos, siendo una potencia, la principal potencia hegemónica en el mundo, pues nadie esperaría que ocurra lo que lamentablemente ha ocurrido con relación al tema de la pandemia. Así es que ese es un punto, como igualmente otros que ya han sido también señalados, la situación de que la Cámara Baja, la Cámara Alta del Legislativo estadounidense, pues estarán bajo control, digamos, entre comillas, del Partido Demócrata, y cuando digo bajo control, es un aspecto que posteriormente lo señalaremos, pero que es importante decirlo. En el caso de los congresistas, se eligen por distrito y responden justamente al electorado que votó por un candidato y lo convirtió en congresista, y por ende, más allá de la política partidista. Bien, abogado Milton Jiménez, tenemos en recuadro ahorita, para que usted continúe con su intervención, al presidente Donald Trump, porque todavía a esta hora él es presidente. Está dando su último discurso antes de montarse a uno de los aviones presidenciales. Siempre en esta línea que usted nos estaba comentando, también quisiéramos
que nos dé su análisis. Se va Trump en este momento, pero se queda el trumpismo en Estados Unidos. Pues sí, sin duda alguna el trumpismo seguramente tiene un peso muy grande. Me parece cada vez más disminuido, es decir, seguramente las acciones que tomó el presidente, un presidente Trump, después desde antes incluso de la elección, del proceso electoral de noviembre, del 3 de noviembre del año anterior, descalificando un proceso electoral que en cierta medida ha sido ejemplar, independientemente de que este mecanismo de elección, como lo han denominado algunos analistas de segundo grado, pues a veces no corresponde a digamos, a los tiempos modernos. El ejemplo más claro está de que en la elección del 2016 la candidata Clinton sacó casi 3 millones de votos en voto popular más que el actual presidente, el todavía presidente Trump, y aún así el presidente electo por decisión del colegio electoral fue el presidente Trump. Es decir, el trumpismo se va a ir viendo, en mi opinión, cada vez más disminuido. Si uno mira en un programa reciente, se hizo referencia a encuestas que se han hecho públicas en Estados Unidos con relación, por ejemplo, a la credibilidad que había tenido el proceso anterior entre el electorado republicano y particularmente el voto duro que tenía el trumpismo. Y de ese voto duro, que era más o menos un 70% del electorado, que creían en ese periodo posterior a la elección, en las afirmaciones del presidente Trump, en el sentido de que habían elementos fraudulentos, gradualmente fue disminuyendo. Fue disminuyendo en la medida en la cual las acciones que se emprendieron, tanto políticas como judiciales, fueron descalificadas. No hubo nunca un elemento, una tan sola prueba que demostrara que había algún tipo de irregularidad en este proceso. Pero creo que el punto culminante fueron los acontecimientos que se dieron en el Capitolio, que es como el gran monumento, digamos, a la democracia que tiene Estados Unidos de América, que generó un repudio bastante grande en toda la población y que disminuyó ese apoyo hasta un 20%. Es decir, esa acción provocó esa disminución, pero por otro lado, el mismo Partido Republicano gradualmente, y esto ha ocurrido con el hasta hoy líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que claramente han indicado, incluso McConnell ha sido bastante, digamos, fuerte en sus apreciaciones en el sentido de señalar que el presidente Trump es el responsable, y así lo ha dicho de forma bastante directa, de lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio. Ese es en general, aunque por supuesto esto refleja una mentalidad que no se puede soslayar en la sociedad estadounidense, y que cuando aparecen líderes mesiánicos, como es el caso del presidente Trump, pues se dan ese tipo de manifestaciones y de actitudes xenófobas, racistas, discriminatorias, y además de una agresividad y de una violencia que en este caso provocó la muerte de 5 personas en el Capitolio, algo totalmente inconcebible, por lo menos en los últimos 70, 80 años de democracia estadounidense, ¿no? Bien, gracias al abogado Milton Jiménez por su análisis inicial sobre la situación interna en Estados Unidos, también el tema que puede esperar Honduras con la llegada de Joe Biden. Vamos a escuchar, compañeros e invitados, un poco de lo que está diciendo el presidente saliente Donald Trump, quien se encuentra en directo en la base aérea Andrews para tomar un avión y llevarlo a la Florida. Como dirían los atletas, dejamos todo en la cancha. No hay que venir y decir, no podremos decir en un mes cuando estemos en Florida, donde no los veremos, podríamos haber trabajado un poco más. No se puede haber trabajado más. Tuvimos muchos obstáculos
las superamos. Obtuvimos 75 millones de votos. Es un récord en la historia de un presidente en el cargo. Un récord por muchos millones en la historia de un presidente en el cargo. Es un honor. Una de las cosas que nos enorgullece es la selección de más de 300 jueces federales y 3 jueces de la Corte Suprema. Una gran cifra, una cifra récord. Así que hemos hecho mucho. Aún hay cosas por hacer. Primero, hay que mostrar nuestro respeto y amor por las familias que sufrieron tanto por el virus de China. Es algo horrible que fue entregado al mundo. No sabemos de dónde vino, pero es algo horrible. Así que tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Pero queremos mostrar nuestro amor por la gente que sufre, incluyendo las familias que han sufrido tanto. Así que con eso quiero decir que ustedes son increíbles, son gente increíble. Este es un gran país. Es un gran honor para mí y un privilegio haber sido su presidente. Bien, escuchaban un fragmento en directo desde la base aérea Andrews en Washington, D.C., del último discurso del presidente Donald Trump antes de partir a la Florida. Una toma de posesión inédita que el presidente saliente no entrega el poder al presidente entrante. Esto sin duda, creo que ya a esta altura todo el mundo se lo esperaba por la actitud y por cómo se ha manejado el presidente Trump hasta la fecha. Don Julio Navarro, siempre en el mismo tema, la consulta que le hacíamos al abogado Milton Jiménez, y creo que con las tomas que tenemos de apoyo en vivo de la salida de Trump, se va Donald Trump, pero se queda el trumpismo en Estados Unidos. ¿Cuál es su análisis sobre este tema? Hoy ha de ser un día el más amargo que ha tenido Donald Trump, de acuerdo a la personalidad de él. Ya había dicho en campaña, para muchos, dice, participar es ganar o perder. Para mí, dijo, el perder no existe. Pero hoy Trump se ha enfrentado, ha cosechado la reacción de lo que él sembró. Porque sí es cierto que cosechó una gran cantidad de votos, pero también es cierto que despertó una gran cantidad de norteamericanos que normalmente no iban a votar, y esta vez fueron a votar para sacar a Trump. Pero como decíamos, ustedes, sacar a Trump, pero no las ideas de Trump. Ya lo dijo él, esas ideas quedan. Ese es el veneno que deja metido Trump en la sociedad norteamericana. Y que no son venenos nuevos, sino que son venenos que estaban ocultos, que solo necesitaba que alguien los destapara para que salieran a la luz. O sea, el veneno del racismo, el veneno del odio contra los migrantes, el aislacionismo, el separatismo, la desacreditación de todo aquello que no es norteamericano. Yo creo que eso queda dentro de la sociedad. Por eso es que el papel que va a desempeñar Biden es realmente desafiante, porque los norteamericanos siempre han estado divididos entre demócratas y republicanos, pero hoy la división tiene otros ingredientes. Hoy se nutre ya no solo de una visión partidaria, sino que una visión de otro tipo, con los ingredientes de aislacionismo que han aparecido en estas sociedades modernas, y que uno se da cuenta que los sistemas como tal nunca pusieron atención a esos pequeños problemas, sino que se entretuvieron en los macro problemas que por lo general enfrentaba la humanidad. Pero hoy la pandemia nos ha revivido,
las guerras también que se comenzaron a dar en el 90, guerras de carácter racial, la balcanización que tuvo Yugoslavia. Hoy uno no está ajeno de creer que en algún momento Estados Unidos puede tener un proceso de balcanización cuando uno ve que las orientaciones de estados tradicionalmente republicanos están cambiando. El trumpismo queda, la idea queda, pero yo creo que la reacción norteamericana de los que no simpatizan con Trump va a ir creciendo. Y hay un indicador importante, mira, las elecciones que hubo en Georgia para senadores es elecciones después de ese crecimiento enorme que realmente tuvo Trump en la candidatura presidencial. Pero la movilización de los contrarios a Trump, no necesariamente simpatizantes del Partido Demócrata, los derrotaron en Georgia y lograron ganar los 2 senadores que estaban en juego. ¿Seguirá ese tipo de comportamiento para derrotar las ideas del trumpismo? Eso va a depender mucho, me parece a mí, del tipo de equilibrios que pueda generar el presidente Trump. Y en esos equilibrios, creo yo que va a ser muy importante el papel que tenga la vicepresidenta. Puede hacer que la Kamala Harris sea un elemento que pueda congeniar Don con Julio, esas ideas separatistas o de diferencias raciales, homofóbicas que ha dejado Trump dentro de la sociedad norteamericana. Creo que el papel de la vicepresidenta va a ser muy importante para contribuir a rescatar la gobernabilidad de Estados Unidos. Don Julio, lo voy a cortar ahí porque en estos momentos se despide oficialmente Donald Trump antes de entrar al avión presidencial. Así que dejamos las imágenes en pantalla para nuestros televidentes. Donald Trump da su último adiós. Como dice usted, este ha de ser el día más amargo en su vida por su personalidad y por lo que declaró de que si perdía las elecciones. Ahí está la toma, completamente en vivo desde Washington, D.C., gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana. Se va Donald Trump y entra Joe Biden como el presidente número 46. Se espera que ya al mediodía, hora de Honduras, ya esté juramentado Joe Biden como el presidente número 46. Definitivamente una imagen que representa la transición de poder en Estados Unidos y que definitivamente, como ustedes apuntaban, una sociedad que queda dividida después de esta elección. Ahí van los hijos de Donald Trump también, que lo van a acompañar en el avión presidencial. Como pudieron ver, ninguno de los hijos ni Donald Trump con mascarilla, siempre hasta el final, porque así se manejaron, retando al coronavirus. Don Milton Jiménez, sobre este tema, para que cerremos ya con lo de Trump y después de la pausa entremos con Biden. Se va Trump, pero ¿qué papel cree usted que va a tener Trump? Ya no tiene Twitter, ¿verdad? Ya no puede estar ahí tuiteando, pero seguramente va a salir con algo, va a salir con algún canal en YouTube o una página web, le aseguro, o va a poner su propio canal de televisión, porque el expresidente tiene su dinero. Entonces, ¿cuál cree usted que va a ser el papel de Donald Trump en la administración de Joe Biden? ¿Va a ser una oposición muy vocal que todas las semanas va a estar pues debatiendo en la palestra pública, o cree usted que sea un expresidente que más bien se va a retirar y se va a dedicar nuevamente a sus negocios? ¿Cuál es su análisis en ese sentido? ¿Cómo ve usted a Donald Trump saliendo de la presidencia y el papel que va a jugar en la política de Estados Unidos? Bueno, si uno analiza los antecedentes, el comportamiento histórico y la personalidad del presidente saliente Trump, pues sin duda alguna lo que menos podría esperar es un papel anónimo y una persona que se va a mantener al margen de la política. Yo creo que él va a hacer un esfuerzo inmenso por seguir bregando en la política, dependiendo, por supuesto, de lo que en su momento decide el Senado, que al final va a tomar una decisión con relación al impeachment que inició y que fue aprobado ya en la Cámara Baja. Pues eso va a ser fundamental para ver si él puede postularse el 2024
a un nuevo periodo presidencial, recordando que en Estados Unidos es factible la reelección, que puede ser de manera continua o de manera, digamos, diferida en este caso, hacia otro periodo, como ocurre con el caso del presidente Trump. La verdad, yo creo que sí va a continuar actuando, tiene su propio canal ahora de televisión. Hay todavía sectores poderosos en los medios de comunicación que lo apoyan, o por lo menos apoyan su mentalidad, su forma de pensar, pero creo que la necesidad que tiene el Partido Republicano de reconstituirse, de sustraerse completamente de la figura tan polémica, tan controversial como es la figura del presidente saliente, va a generar cambios importantes. Yo por lo menos pienso que esta decisión del Senado va a ser absolutamente negativa hacia los intereses de Trump. Pienso que al final, gradualmente, la clase política estadounidense ha entendido lo trascendental que es Estados Unidos como país hegemónico, como la potencia número uno en el mundo, y el papel que juega Estados Unidos con sus aliados y además con los que de alguna manera ha considerado sus enemigos, los países que le disputan esa hegemonía, y especialmente China, como lo pudimos observar y escuchar cuando se refirió al coronavirus, habló del virus de China, ¿no? Algo que resulta como bastante absurdo, es decir, no es un virus de China en particular. Los mismos científicos de distinta nacionalidad, gente renombrada, ha hecho los análisis respectivos acerca del origen de este virus, pero eso solamente demuestra cuál es la mentalidad del presidente saliente. Así es que yo creo que él va a seguir ahí como una figura importante en la política estadounidense. No va a guardar silencio, creo que va a estar combatiendo permanentemente. Tiene primero que asimilar este trago amargo que todos pudimos observarlo, incluso algunos de los miembros de su gabinete, de su familia, la gente que lo estaba acompañando en la base militar Andrews, empezaron a gritar Trump, 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 o presidente, etcétera, porque evidentemente se le estaba quebrando la voz. Es decir, no es alguien que esté preparado para la derrota y no lo va a asimilar, no la va a asimilar de forma tan fácil. Pero hay, digamos, un establishment en la política estadounidense, como existe en la política en todas partes del mundo y en el mundo en general, que esto no se modifica de un día para otro, es un proceso gradual de cambio. Y creo que la figura de Biden, un hombre ya bastante mayor, que tiene más de 50 años de estar vigente en la política estadounidense, pero que en alguna medida se le puede denominar, porque el frescor en la política no tiene que ver necesariamente con la edad, está asignado por otros factores que van a tener mucho peso, van a ser trascendentales para determinar si en el futuro va a surgir Trump, va a resurgir Trump, o van a surgir nuevos Trump, entre comillas, en la política estadounidense, que yo personalmente, a pesar de la situación difícil, de esa división que está bien marcada en Estados Unidos, y eso no es nada nuevo, como bien lo señaló Julio en su momento, no es absolutamente nada nuevo, pero el extremo al que llevó las cosas el presidente saliente me parece que no le conviene a Estados Unidos, por supuesto no le conviene al establishment estadounidense, pero tampoco le conviene en general al mundo. Es decir, no estoy diciendo con esto que sea Estados Unidos el árbitro mundial, no, ya no lo es como lo era antaño, pero tiene un peso específico en el mundo, en la política en general, y por ende al mundo no le conviene un presidente con posiciones, un presidente estadounidense, un presidente con la primera potencia hegemónica del mundo, con una mentalidad guerrerista, agresiva
y radical como la que mostró el presidente saliente. Gracias, abogado Jiménez. Ahorita vemos en imágenes ya parte del avión presidencial que traslada al todavía presidente Donald Trump hacia la Florida, donde estará en su casa de Mar-a-Lago, según trasciende en los medios estadounidenses. Don Julio Navarro, dejamos estas imágenes y lo ponemos a usted en recuadro. Siempre en este tema, para cerrar el segmento de Trump, ¿qué opina usted sobre el papel que va a jugar Donald Trump una vez saliendo de la presidencia? ¿Qué tipo de oposición va a hacer? ¿O se va a retirar y se va a dedicar nuevamente a sus negocios? ¿Cuál es su análisis en ese sentido? Yo creo que Trump va a ser enjuiciado políticamente. Y eso le va a quitar el protagonismo que él cree que puede tener a futuro. También hay otro elemento: ¿quiénes van a ser las víctimas en el Partido Republicano de los que mantuvieron la lealtad a Trump hasta en los últimos momentos? Yo creo que esa recomposición dentro del Partido Republicano se va a dar, porque los mismos halcones políticos que tienen 30 años de estar en el Congreso, de estar en el Senado, se habrán dado cuenta los resultados de motivación que tuvo Trump para llegar a la presidencia, pero también la enorme movilización que hubo para sacarlo. Eso lo deben de leer los dirigentes republicanos. Y es seguro que en colaboración con los demócratas van a buscar crear un nuevo tipo de alianzas. Yo no creo, fíjate, que en el Congreso vaya a seguir esa confrontación radical entre demócratas y republicanos para aprobar políticas públicas. Van a tener de ahora en adelante puntos de coincidencia para poder, me parece a mí, ir apaciguando esas motivaciones violentas que generó Trump. Trump deja también un legado muy importante que hay que valorarse. Mira, Trump no invadió ningún país. Trump mantuvo una posición agresiva verbalmente hacia afuera, pero militarmente no. Mira, Biden, cuando fue vicepresidente de Obama invadió Libia, Obama disparó en Afganistán, Obama estuvo en Siria, Obama estuvo en Somalia, Obama estuvo en Yemen y Obama estuvo en Irak. Trump prácticamente se retiró de todas esas zonas. O sea, Trump hizo muertes selectivas como la del famoso general iraní, pero esa política de no agresión, de retirarse un poco de conflictos mundiales, es algo que le abona a Trump. Y uno podría pensar, Biden va a seguir la misma política de Obama en ese sentido. Obama destruyó Libia, Obama contribuyó a que se destruyera prácticamente la gobernabilidad en Egipto y en otros países. O sea que debe haber, me parece a mí, mira, en este tiempo antes del 2024, una reflexión interpartidaria. Casi volver a convocar los Washington de la época para pensar en el reforzamiento de Estados Unidos como potencia y no en las políticas aisladas de cada uno de los gobernantes de un partido o de otro, porque Estados Unidos tiene el otro gran problema. Mira, China es un país que silenciosamente, sin gastar en armamentismo hacia afuera, ha venido avanzando y le ha venido quitando a Estados Unidos espacios tecnológicos, espacios de carácter económico. El aislanismo que les puso Trump en la firma del Tratado del Pacífico, los chinos continuaron y aprobaron ese tratado de libre comercio entre los países del Pacífico. Eso también afecta a Estados Unidos. Dentro de la lógica de Trump, eso era un triunfo, pero el consumidor norteamericano sabe que no es del todo. Entonces yo creo que Trump deja una lección muy interesante. La visión norteamericana bipartidista
sobre los problemas del mundo y los problemas internos de ellos, que se vuelve partidista cuando un partido de ellos gana, yo creo que va a cambiar. Y van a buscar, me parece a mí, coincidencias de aquellos temas muy grandes que a este momento dividen a la sociedad norteamericana. Bien, gracias don Julio Navarro por su análisis del papel que tendrá Donald Trump en la política americana tras su salida. Podíamos ver completamente en vivo desde Washington, D.C., gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana. Ya despegó Donald Trump, ya dejó Washington y va rumbo a la Florida, a su casa de Mar-a-Lago. Una toma de posesión inédita, no estará presente Donald Trump, así que en las próximas horas comienza todo lo que es el acto y los protocolos para el juramento del presidente número 46, Joe Biden. Hacemos una pausa comercial. Al regreso hablamos de Joe Biden y hablamos también de lo que significa Joe Biden para Honduras. Gracias por continuar con nosotros en su foro La Entrevista. El día de hoy, el tema mundial, la toma de posesión de Joe Biden. Antes de continuar con nuestros invitados, les queremos presentar una biografía corta de quien será juramentado hoy como el presidente número 46 de los Estados Unidos. La vida de Joe Biden ha sido de constantes esfuerzos para alcanzar el éxito. De pequeño superó su tartamudez, a los 29 años fue elegido senador de Estados Unidos y en el 2008 ascendió a la vicepresidencia del país. Joseph Robinette Biden Jr., más conocido como Joe Biden, obtuvo la mayor votación en la historia del Partido Demócrata para ganar la presidencia frente al republicano Donald Trump, cargo que asume este 20 de enero del 2021. Nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania, casado en segundas nupcias con Jill Biden, es padre de Hunter, Beau, Ashley y Naomi Cristina Biden. La otra vertiente que marca su vida son sus tragedias personales. Días antes de empezar a trabajar en el Senado, perdió a su primera esposa y a su hija pequeña en un grave accidente de tráfico. Beau, su hijo mayor, un veterano de Irak, era estrella ascendente de los demócratas y murió de cáncer en 2015 a los 46 años de edad. Su educación universitaria la hizo en el College of Law Syracuse University en 1968, en la Universidad de Delaware en 1965 y en Archmere Academy en 1961. Su carrera en Washington inicia en el Senado de 1973 y su primer intento de llegar a la presidencia data de 1987, pero acabó prematuramente con su retirada tras ser acusado de plagio. El expresidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad justo antes de que ambos se despidieran de la Casa Blanca en el 2017 tras 2 mandatos. Presidió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, experiencia que le permitió haber conocido a todos los líderes importantes del mundo en los últimos 45 años. Su larga carrera política lo posiciona como uno de los candidatos moderados con mayor experiencia, aunque también ha sido un arma de doble filo durante la campaña. El mandatario electo votó en contra de la Guerra del Golfo en 1991, luego a favor de la invasión de Irak en el 2003. Después criticó la implicación de Estados Unidos allí y recomendó al presidente Obama dejar de lado la operación de las fuerzas especiales que culminó con el crimen de Osama Bin Laden. La percepción de sus seguidores es que el tío Joe es un experto en política exterior con décadas de experiencia en Washington, hombre cercano, de clase trabajadora que con facilidad llega a la gente común. Sin embargo, el trabajo bien remunerado de su hijo Hunter en Ucrania llevó al presidente Trump a un supuesto intento de presionar al mandatario del país europeo para que investigara esas acusaciones de presunta corrupción. Bien, una biografía de Joe Biden para que ustedes puedan conocer en detalle su historia y su trayectoria política. Tenemos una imagen de lo que es el área verde que comentaban nuestros invitados en el National Mall, que se puede ver al final del Capitolio. Estas banderas representan las personas fallecidas por coronavirus y también representan lo que usualmente serían personas que acuden a escuchar el nuevo discurso de la toma de posesión del presidente entrante. Una imagen que ha impactado, los americanos
se han sentido muy emotivos con esta imagen debido a que representan las pérdidas, que ya son cerca de 400,000 personas que mueren por la pandemia, y también la comisión de la toma de posesión del presidente Joe Biden tomó la decisión de ponerlos ya que no habrá público el día de hoy, como usualmente hay, esto debido a la pandemia del coronavirus y también las amenazas de violencia. Continuamos con nuestros invitados, vamos con don Milton Jiménez. Don Milton, ¿qué significa esta imagen para la historia de Estados Unidos? ¿Qué significa que el presidente Donald Trump ya se fue y no recibió al presidente entrante Joe Biden? ¿Y qué significa para la historia democrática de Estados Unidos este hecho? Gracias, Raúl. Bueno, solo al tema de la biografía del presidente Biden le agregaría un elemento que muy poco se ha mencionado, y es el hecho de que va a ser el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos. El primero fue Kennedy. Él es católico, además practicante, ¿no? Sin embargo, por supuesto, sus concepciones religiosas en lo más mínimo inciden. No ha sido como un condicionamiento para su comportamiento político, ¿no? Pero sí creo yo que vale la pena mencionarlo, toda vez que nosotros, los latinoamericanos, profesamos en una gran mayoría el sentimiento de la religión católica, ¿no? Miren, yo creo que el hecho de que no haya esa presencia, no, como lo mencionamos anteriormente, no es que sea obligatorio que el presidente saliente esté presente en el acto de la asunción del nuevo presidente. Creo que en alguna medida responde al carácter, a la personalidad del presidente Trump, y tiene un acto, es decir, un significado meramente simbólico, y de alguna manera representa esa división que ha salido ahora a relucir de forma bastante fuerte y de ruptura en alguna medida que vive la sociedad estadounidense, como seguramente la viven todas las sociedades en el mundo. Es decir, cada vez se va ensanchando más esa brecha, ¿no? Entre los que tienen, que son una minoría, y los que no tienen, que son una gran mayoría. Esa brecha también académica, esa brecha educativa, científica, de oportunidades, etcétera. Eso no lo vive únicamente Estados Unidos. Por supuesto, la historia particular de Estados Unidos tiene elementos que, en mi opinión, son importantísimos, son trascendentales, que muchas veces tendemos a ignorarlos o a no resaltarlos, a no incorporarlos en el análisis y en el discurso que podemos hacer con relación a la forma como se fue constituyendo lo que hoy en día es la potencia, aún ahora, la potencia número 1 en el mundo, ¿no? Abogado, y sobre el tema, Estados Unidos le apostó a un outsider con Donald Trump. Al elegir a Joe Biden como el nuevo presidente, un hombre del establishment político, un hombre que era apoyado por las grandes compañías, por el dinero de Wall Street, y que tenía mucho apoyo en Washington, D.C., ¿qué considera usted? ¿Le fue mal a los americanos en el experimento del outsider? ¿Por eso prefieren regresar a lo que están acostumbrados? ¿Cuál es su análisis en ese sentido? ¿Por qué gana Joe Biden y por qué Donald Trump, que como usted bien planteaba, y también don Julio Navarro, en sus primeros años la economía de Estados Unidos estaba pujante, la gente pues tenía un gran apoyo sobre él porque sentían que su economía personal estaba mejorando? Pero la manera en que llegó Donald Trump fue por ser eso, no un outsider, no ser parte del establishment de la política americana. Y de una u otra manera parecía de que los americanos, como dice usted, igual que en todo el mundo, estaban cansados de los políticos tradicionales. ¿Cuál es su análisis en ese sentido? Que el outsider llegó, pero no continuó. El pueblo americano decidió regresar a lo que están acostumbrados. Bueno, hay varios aspectos que es importante resaltar en esto, ¿no? Uno de ellos es que este outsider, como se le ha denominado, llevó las cosas a un extremo. Es decir,
en general las sociedades terminan rechazando los extremos, rechazando esa forma tan radical de hacer política, tan agresiva. Y es más, cuando yo hablo de guerrerismo, por ejemplo, no necesariamente es el hecho de que se vaya o no a la guerra. Ocurre lo mismo con la economía estadounidense. Es decir, hay que recordar que la gestión durante los 8 años del presidente Obama fue bastante buena. Aún incluso Estados Unidos pudo superar el gran problema financiero de la crisis mundial que se dio en el 2008 y que tuvo su origen esencialmente en Wall Street. Pese a ello, la economía estadounidense posteriormente retomó el proceso de crecimiento. En el tema de las intervenciones militares, si las intervenciones más importantes ya se habían dado anteriormente, si ya se había instaurado un poco para compartir la idea de Julio, por ejemplo en Egipto, una dictadura que el gobierno de Trump en lo más mínimo intervino con relación a esa dictadura, si como se solía decir anteriormente aquí en Honduras, con relación a un expresidente y a una nueva administración, la mesa se la habían dejado servida, obviamente no había necesidad. Si había un discurso que dice Make America Great Again, la famosa MAGA, significa que es la política iba a ser una política básicamente endógena, concentrada hacia lo interno de los Estados Unidos, hacia la idea de levantar de nuevo ese espíritu americano, ese orgullo americano, que uno lo mira en Estados Unidos con las banderitas prácticamente en todas las casas, la bandera de Estados Unidos en todas las casas, con el hecho de revitalizar la industria, aquellos elementos que fueron como lo más simbólico, lo más representativo. Por ejemplo, la industria automovilística estadounidense, que había decaído sustancialmente, incluso las primeras medidas que tomó el presidente Trump en los primeros días de su administración, fue prácticamente obligar a que muchas de las inversiones estadounidenses en un mundo globalizado, porque ese es un elemento también importante, la globalización no se detiene vía decreto, Raúl y amigos, la globalización es un proceso absolutamente inevitable que el presidente Trump pretendió vía decreto, vía impositiva, como volver hacia lo interno de los Estados Unidos, en donde él tenía, por supuesto, una base bastante fuerte, en la medida en que la industria, digamos, manufacturera y la industria de la fabricación de autos se deterioraba en la economía estadounidense y en la medida en la cual Detroit, que había sido como un símbolo de ese empuje estadounidense en la primera mitad del siglo XX, se convertía en una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Todo esto es muy significativo de lo que estaba aconteciendo y que probablemente, inevitablemente, seguirá aconteciendo. ¿Por qué? Porque los capitales buscan aquellos lugares en donde hay mano de obra barata, aquellos lugares en donde tienen mejores condiciones, digamos, impositivas para poder generar más capital, para generar más riqueza. Y a esto hay que sumarle los avances tecnológicos, que sin duda alguna son inevitables, y frente a esto tienen que proponerse nuevas alternativas, nuevas soluciones. Entonces, creo yo que lo que ocurrió, lo que ha pasado con el presidente Trump, es cierto, por un lado, provocó un resurgimiento del nacionalismo estadounidense, pero por otro lado, provocó una situación, digamos, bastante crítica en relación a Estados Unidos con el resto del mundo y fundamentalmente con sus aliados, y esto al final fue más bien contraproducente para los Estados Unidos, que al final es lo que generó esa reacción masiva de los estadounidenses, de votar, de adelantar su voto, de enviar su voto por correo a pesar de la pandemia, que en concreto
despiden a este outsider, probablemente escogieron un mal outsider que hoy están viviendo justamente esa experiencia y lo están viviendo de manera, en alguna medida, dramática, ¿no? Gracias, abogado Jiménez. Don Julio, la misma pregunta para usted. Tenemos en recuadro las imágenes en vivo, donde están plantadas las banderas que representan las cerca de 400.000 muertes por el coronavirus, y también el mismo tema que planteábamos con el abogado Jiménez. Probaron con un outsider los estadounidenses, un outsider que sacudió a Estados Unidos y el mundo, que sin duda mantuvo entretenido a nivel mundial a los medios de comunicación, a las poblaciones, a los analistas políticos, a los políticos, y regresan a un candidato, a un presidente que representa lo que siempre han representado los políticos en Estados Unidos, políticos de trayectoria, que comienzan ya sea como gobernadores, senadores, congresistas y después buscan la presidencia. ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo le fue a Estados Unidos con el outsider y ahora que llega Joe Biden, un hombre que representa lo que es el establishment de la política estadounidense? ¿Considera usted que fue un mal experimento la presidencia de Donald Trump y por eso los estadounidenses prefieren regresar a lo que ya están acostumbrados? Raúl, es interesante los asesores de imagen que tienen los norteamericanos, los ligados al poder. El que hayan colocado esa enorme cantidad de banderas es un mensaje profundo hacia la ciudadanía norteamericana. A partir de que han comenzado a aparecer en las últimas manifestaciones otro tipo de banderas, las banderas separatistas que tradicionalmente tuvo Estados Unidos. Hoy, llenar toda esa emplanada de banderas norteamericanas tiene un mensaje, me parece a mí, de reconciliación del norteamericano con su bandera y con sus símbolos. Y el otro elemento es, por la biografía que se dio de Biden, Biden es un político curtido. Es realmente un hombre de Estado que representa en sus diferentes instancias el servicio que tiene un ciudadano norteamericano a la institucionalidad de Estados Unidos, a la imagen de Estados Unidos y el liderazgo mundial que ha tenido Estados Unidos, cuestionado hoy en día tanto por las potencias emergentes como las potencias tradicionales. Yo creo, mira, que a la humanidad, y Pita bien habló de la humanidad, le ha hecho bien que los norteamericanos hayan probado con Trump. Porque yo creo que los norteamericanos, mira, estaban muy confiados de que ellos internamente eran un modelo de equilibrio, un modelo de estabilidad, y que los brotes de violencia que se dan en algunos guetos dentro de Estados Unidos o en algunas zonas son eventuales. Pero la llegada de Trump sirvió para darle a conocer a los mismos norteamericanos que hay que tener una imagen, hay que tener una mirada profunda hacia adentro de la sociedad norteamericana, que las diferencias ya no solo de carácter racial, sino las diferencias de carácter económico y sociales están ahí dentro de los Estados Unidos, que la atención que tenía Estados Unidos en nada más cuidar su imagen internacional de ser el gendarme del mundo, de andar apagando fuegos o incendiando fuegos en el resto del mundo, había llevado a los gobernantes a creer que Estados Unidos ya había superado o no estaba amenazada por ese tipo de problemas. Hoy creo que el mundo, que Europa sabe que no puede del todo contar con la incondicionalidad de Estados Unidos, porque en cualquier momento puede aparecer un presidente norteamericano que cambie el compromiso de la institucionalidad norteamericana con los aliados que tiene Estados Unidos tradicionalmente. Sin duda, mira, Europa será otra después de Trump. Ya no tendrán la confianza férrea, la confianza comprometida históricamente de agradecimiento que han tenido con Estados Unidos.
Lo mismo pasará con el sudeste asiático, con Japón y todos esos países que deben de seguir dejando de apostar de que la política de seguridad del mundo está nada más entregada y tutelada por Estados Unidos. Lo que decía Milton también, las políticas de Trump, de buscar generar empleo, traer el empleo, que la lógica del capital, de buscar mayores ganancias, donde la mano de obra o las restricciones fiscales son menores, ahí hay que irse. Dentro del concepto de la globalización, Trump creyó que había que traer ese empleo a Estados Unidos, que había que obligar a los empresarios a invertir en Estados Unidos. Entonces, eso también tiene simpatías dentro de la sociedad y dentro de los trabajadores norteamericanos. Yo creo que Trump le faltó cohesión, me parece a mí, y eso se debe a la falta de experiencia política que él tenía y también, me parece a mí, el extremismo de carácter ideológico, actitudinal que tomó dentro de su administración. Y en eso también me parece a mí que el Partido Republicano no le ayudó a Trump, que bien pudo haberle ayudado, sino que más bien se plegaron incondicionalmente a lo que decía Trump. Por eso yo te decía anteriormente que van a haber víctimas del trumpismo dentro del Partido Republicano. Yo no creo que Ted Cruz vaya a ser el mismo que ha sido hasta ahora con esas posiciones radicales, a partir del quiebre que he visto yo en el presidente del Senado, que ha sido un republicano totalmente leal a Trump, pero que cuando miró que las bases fundamentales del sistema norteamericano se agrietaban, hizo fila con los demócratas para poder legitimar, diríamos, la victoria de John Biden. Entonces, Trump me parece a mí que ha sido un buen llamado a que la democracia no está dada, no está terminada, no está acabada como tal, sino que la democracia, entendida como la tienen los norteamericanos, hay que estarla regando todos los días, hay que estarle revisando las plagas que tiene, y no solo las plagas que atribuyen los norteamericanos afuera, sino que las propias plagas que internamente tienen sus instituciones y sus procesos democráticos. Yo estaba leyendo documentos internacionales que te dicen, por ejemplo, Raúl, Milton, que van a haber elecciones en América Latina, que Ecuador va a elecciones y es seguro que va a ganar nuevamente la izquierda o los grupos progresistas, porque a veces en América Latina no hay tanto izquierda, sino que hay sectores progresistas, que en Chile va a volver la izquierda a ganar, que Nicaragua va a seguir el mismo camino, y que todos aquellos países como Bolivia, que estropearon el proceso democrático de Bolivia, también ha vuelto a agarrar su cauce. Ese tipo de tolerancias que los norteamericanos no han tenido, yo creo que la llegada de Trump, la llegada y la ida de Trump les va a hacer ver de que hay que definir otro tipo de parámetros en la política exterior. Por ejemplo, en Honduras, mira, en Honduras no podemos nosotros creer que la ayuda norteamericana debe estar orientada nada más a ver cómo nos armamos nosotros, don Julio, para evitar que nuestros conciudadanos tengan derecho a emigrar. Antes de que continúe con eso, don Julio, si me permite, vamos a una pausa y al regresar hablamos de Honduras y Estados Unidos. ¿Le parece? Mucho gusto. Gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos con más aquí en su foro La Entrevista. Continuamos en su foro La Entrevista de Canal 11. El día de hoy el programa La toma de posesión de Joe Biden. Entramos al tema de las implicaciones para Honduras. ¿Qué significa una presidencia de Joe Biden para nuestro país? Hay muchas expectativas. Nuestros invitados del día de hoy, por ser expertos y conocedores del tema, nos pueden decir qué expectativas sí tener y cuáles no son reales. Primero con el abogado don Milton Jiménez, ex canciller de la República. Pongamos la portada del New York Times del día de hoy, por favor, y para que podamos hablar de este tema. En primera plana, la noticia más importante que destaca en la portada del New York Times el día de hoy es
El plan de Biden le da el camino a la ciudadanía a 11 millones de personas. El tema de migración, el tema de corrupción, los casos en las cortes de Nueva York por narcotráfico, por lavado de dinero, estos son temas que sin duda han repercutido en Honduras. Don Milton Jiménez, ¿qué expectativas puede tener el pueblo hondureño sobre esta administración de Joe Biden? En el tema de migración, que sabemos, hemos visto en los últimos días miles de compatriotas tratando de llegar a Estados Unidos. En el tema de corrupción, una nueva lista ENGO aprobada recientemente en el Congreso que designará a los corruptos de Centroamérica, del Triángulo Norte. Y también personalidades como la congresista demócrata Norma Torres, que también ha sido una persona que al parecer, por lo menos ante la opinión pública, está muy interesada en la situación del Triángulo Norte. ¿Qué le espera a Honduras con la administración Biden en los temas que le acabo de plantear, lo que es migración, corrupción y también el tema de los casos en las Cortes de Nueva York? Su análisis, por favor, sobre este tema. Muy bien, como bien nos señala la portada del Times, del New York Times, y ya es público, incluso el presidente Biden, la vicepresidenta electa todavía, Harris, han esbozado lo que va a ser un plan de una reforma migratoria amplia e inclusiva, que es como algo muy esperado por América Latina en general y particularmente por México y el Triángulo Norte de Estados Unidos. Ya en el pasado se han intentado, incluso la última gran reforma migratoria la hizo precisamente un presidente republicano, que fue el presidente Reagan, que provocó la legalización de más de 3 millones de indocumentados en Estados Unidos. Y luego hubo intentos de los senadores Kennedy, Ted Kennedy y John McCain en aquel momento, que era un intento bipartidista que al final no fructificó. Hubo otro intento durante la administración Obama, pero ya en ese momento él no tenía el control del legislativo estadounidense y fue desde todo punto de vista boicoteado. Hoy la propuesta, sin duda alguna, que no está totalmente definida absolutamente, pero que está justamente en ese proceso, va a depender, no es solamente el hecho, y esto es importante decirlo, de que los demócratas tengan mayoría en la Cámara Baja y que con el voto de la vicepresidenta Harris pueda tener mayoría en la Cámara Alta, sino, como lo señalé yo en un principio, tendrá que ver mucho con la posición personal de cada congresista. Hay congresistas demócratas o senadores demócratas que no están de acuerdo con una reforma migratoria. Ahora bien, hay ciertas acciones que me parece a mí que son símbolos bastante positivos. El hecho de que se mantenga el DACA, en el caso de los streamers, el hecho de que a los tepecianos, como se les denomina, se les abra esa oportunidad de obtener de forma mucho más rápida la ciudadanía estadounidense, eso es absolutamente positivo y yo creo que en ese aspecto sí vamos a ver resultados concretos. El otro punto, Raúl, que mencionaba, que tiene que ver con la política de Estados Unidos para esta región, ya no digamos para el mundo, pero particularmente para el Triángulo Norte, se ha señalado claramente que van a crear oficinas en cada una de las embajadas, algo similar a lo que se denomina la OFAC en Estados Unidos, que va a calificar a aquellas personas que están siendo investigadas o que hay evidencias tal vez no suficientes como para provocar una extradición o porque a lo mejor no están contemplados ese tipo de delitos en la extradición, en el tratado de extradición que existe entre Estados Unidos y Honduras, pero, por ejemplo, aspectos como la corrupción, el lavado de activos, el crimen organizado, van a haber sanciones de carácter administrativo, según lo que ha manifestado en su momento la vicepresidenta Harris y también la congresista Norma Torres, por California, que es de origen guatemalteco. Yo creo que en esos aspectos, como igualmente la reconstrucción de la diplomacia estadounidense, porque el tema no es únicamente de Honduras,
Hasta hace poco habían 50 países en el mundo que no tenían embajador estadounidense. Hubo un claro menosprecio de Estados Unidos en cuanto a la política exterior con la administración Trump, que me parece a mí que eso sí va a tener un cambio muy importante, como igualmente lo va a tener la asesoría de seguridad nacional, la oficina del asesor de seguridad nacional, que va a tener una incidencia como anteriormente la ha tenido en las decisiones que toma el Ejecutivo estadounidense. Y en el caso particular, cuando nombran a Juan González como el encargado de América Latina en el tema de seguridad nacional, un estadounidense de origen colombiano que conoce bastante bien la región. Yo creo que estos son aspectos que de alguna manera van a tener una trascendencia muy importante, sin olvidar, y eso es importante decirlo, que la responsabilidad primaria, porque los hondureños en algún momento nos hemos acostumbrado a creer que las soluciones van a venir de fuera, van a venir del cielo, van a venir de Estados Unidos. La solución a nuestros problemas es fundamentalmente de los hondureños. Estados Unidos va a tomar sus medidas, y va a tomar sus medidas porque ellos quieren, desde mi perspectiva, combatir las causas que provocan esa migración masiva, con cuadros verdaderamente terribles, lamentables, dramáticos, la separación de las familias, la gente que ha muerto, muchísimos hondureños y hondureñas que han muerto en esa travesía, incluso muchos de ellos estando en la frontera de Estados Unidos y México. Ellos van a tratar de combatir, van a hacer los esfuerzos necesarios para combatir estos aspectos, y creo que van a poner un énfasis en la institucionalidad democrática, en la reconstrucción del Estado de Derecho en Honduras y en la transparencia, que me parece a mí que van a ser, por supuesto, los derechos humanos en términos generales, que es un concepto muchísimo más amplio. Esos van a ser signos muy evidentes en la política de Estados Unidos hacia la región con la nueva administración Biden. Bien. Gracias al abogado Milton Jiménez. Don Julio Navarro, su análisis también sobre las implicaciones y expectativas que puede tener Honduras con la administración de Joe Biden. Como planteaba el abogado Jiménez, los problemas de Honduras son de nosotros, los hondureños. Y definitivamente la solución, nosotros tenemos que ser los principales en buscarla. ¿Qué opina usted sobre el tema de migración, las políticas que va a tener esta administración? En el tema de corrupción también, como les comentaba, esta nueva lista del congresista Engel que se acaba de aprobar recientemente para designar a los corruptos del Triángulo Norte, y también los casos en las cortes del Distrito Sur de Nueva York, el caso del hermano del presidente Hernández, y también los señalamientos al presidente Hernández. ¿Cuál es su análisis en este sentido? Tradicionalmente nosotros hemos conocido por los textos, por la lectura, que la política exterior de Estados Unidos es bipartidista y que independientemente de qué partido esté en el poder, la política exterior va a ser la misma. Pero también yo creo que esa tradicionalidad de los problemas nuestros han cambiado. O sea, los norteamericanos antes tenían una política bipartidista sobre el problema de la seguridad y la permanencia de lo que ellos conocen como el sistema democrático. O sea, que no fuéramos países que iríamos a caer en la órbita de los países que tienen políticas contrarias a Estados Unidos. Con la llegada de Carter fue fundamentalmente ataque al militarismo que había en América Latina y a la violación de los derechos humanos, a la promoción de procesos democráticos electorales en América Latina, especialmente en Centroamérica y en el caso concreto de Honduras. Esa era parte de la política norteamericana hacia estos países, la asistencia militar, la asistencia en programas de carácter social, pero esos problemas de nuestro país, en el caso de Honduras, se han modificado algunos y otros se han profundizado. O sea, hoy, por ejemplo,
el tema de la corrupción, que no ha sido tema de vigilancia de los norteamericanos tradicionalmente, porque la corrupción era parte simbólica del reparto del poder en estos países. Pero hoy la corrupción ha rebasado la imaginación, ¿va? Hoy el Estado es una fuente de acumulación de capital de sectores que han asaltado el poder, que han asaltado la institucionalidad de nuestro país. Entonces, hoy eso aparece como relevante en Estados Unidos. O sea, nunca antes un congresista norteamericano o una senadora se le había ocurrido hacer una lista de los corruptos en países como Honduras y países como Guatemala, porque parecía muy difícil identificarlos, pero hoy sí. Entonces puede hacer que esa política norteamericana hoy apunte a esos problemas. También el desarrollo, sostenibilidad, crecimiento y transformación del crimen organizado, que afecta la política o la seguridad de Estados Unidos y que afecta también la salud del pueblo norteamericano. Hoy eso tiene relevancia en la política de Estados Unidos, en la vigilancia del lavado de activos, de que no entre dinero sucio a los bancos norteamericanos que sirvan para financiar el crimen o las actividades ilícitas en nuestro país. Hoy está en la agenda de Estados Unidos. Pero también los norteamericanos han descuidado algo que es el respeto a los derechos humanos. Ellos siguen sancionándonos sobre la vigencia de los derechos humanos a través de la cuenta del milenio y todo eso, pero no hay la presión que en algún momento tuvieron los norteamericanos porque en estos países se respetaran los derechos humanos como tal. Hoy los norteamericanos parecen más interesados y más vigilantes en el problema del narcotráfico y en el problema de los lavados de activos. Entonces, esa política bipartidista en que Trump no la siguió a cabalidad, sino que Trump tomó sus propias decisiones unilaterales como responsabilidad del Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta la política exterior de un país. Pero hay otro elemento que yo creo que en el gobierno de Biden va a cambiar. Yo, por lo que he leído y lo que aparecía hoy en los periódicos norteamericanos, van a nacionalizar o le van a crear condiciones de legalizar su permanencia a aproximadamente esos 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos y que buena parte de todos esos son latinos. Yo estaba viendo estadísticas que un 59% de esos ilegales son norteamericanos. ¿Y por qué Biden puede estar interesado hoy realmente en legalizar esa gente? Porque los demócratas los ocupan electoralmente. Mira, los demócratas ya están casi al nivel de los republicanos en Texas, están en Arizona, están en Nuevo México y nunca se les ha caído California. Esos migrantes legalizados por un gobierno demócrata van a guardar cierta lealtad a los candidatos demócratas que los van a necesitar en esta confrontación que van a tener con las ideas que ha dejado Trump dentro de los Estados Unidos. Entonces, la política, la reforma migratoria profunda que puedan hacer ellos para los indocumentados que ya están en Estados Unidos, puede ir orientado a eso, a garantizarse un capital electoral que, como siempre hemos visto, Clinton, por ejemplo, tuvo un 72% del voto latino en la segunda elección. Después ha bajado un poco. Trump ahora bajó el apoyo que le habían dado los latinos la vez pasada, que la vez pasada tuvo como un 28% de latinos que apoyaron a Trump. Ahora bajó como un 4%. Entonces, esos enclaves republicanos pueden ser resquebrajados electoralmente a través de la legalización de una buena cantidad de latinoamericanos o inmigrantes. Uno dice que hay 11 millones de ilegales en Estados Unidos,
pero le parece grande. Pero si tú ves 11 millones de inmigrantes distribuidos en 50 estados en Estados Unidos, realmente es significante el tamaño que pueda causar a la densidad poblacional dentro de un estado norteamericano. Pero electoralmente sí son importantes, mucho más, digo yo, que pareciera en el horizonte un poco difícil, pero puede hacer que le entren los norteamericanos a la reforma electoral. O sea, que cambien ese viejo sistema de cuotas de distribución de poder heredados del periodo esclavista y que puedan volver a tener una democracia realmente abierta, representativa del voto en general y no de las mediaciones que tiene que pasar el proceso electoral para elegir a alguien. Pero, como decía Milton, la política exterior de Estados Unidos es una condicionante a nuestras propias situaciones. Lo importante es que nosotros tomáramos medidas para restaurar la institucionalidad de nuestro país, porque sin institucionalidad no se puede castigar, ni se puede prevenir, ni se puede crear políticas públicas que nos alejen fundamentalmente de la corrupción y de la tolerancia al crimen organizado. Honduras, así como decíamos los desafíos de Trump, tenemos el enorme desafío de restaurar la institucionalidad. Y mira, restaurar la institucionalidad no la va a hacer un candidato que gane en particular, porque para eso se necesita el Congreso Nacional. Y entonces deberíamos los hondureños irnos encaminando antes de las elecciones a un pacto de gobernabilidad, un pacto que permita a nosotros volver que las instituciones cumplan su función, que las instituciones no sean subsumidas por una facción de un partido gobernante que lo utiliza al Estado como tal para sus propios beneficios. O sea, la política norteamericana puede ayudarnos a nosotros a restaurar la credibilidad del país, pero no la va a determinar. ¿De qué te sirve que hagan una lista de todos los que tienen corrupción y delitos en nuestro país si la institucionalidad como tal, creada para eso, no responde, ni tan siquiera da una conferencia de prensa para decir que está interesada en recoger esa lista e investigar y todo eso? Yo creo que, repito, los problemas de Honduras debemos nosotros no solo enlistarlos, sino que buscar compromisos para resolverlos. Raúl, hasta hace poco, mira, hemos estado buscando explicaciones estructurales de por qué migran masivamente los hondureños. Y hay hondureños que están en el gobierno, miren, que buscan explicaciones de qué es problema ideológico, problema político, problema de enganchadores que los mandan. Unos definimos estructuralmente, otros, mira, en Honduras hasta se hacen los papos explicando cosas fantásticas sobre el origen de la migración. Pero ninguno, ni los que estudian estructural, ni nosotros, planteamos posiciones de cómo resolver ese problema, compromisos a adquirir para de aquí en adelante no seguir haciendo un recuento de que por qué migran los hondureños, sino que enorgullecemos por qué los hondureños paramos la migración, porque cambiamos las formas de vida de nuestro país. Gracias, don Julio. Vamos a la parte final del programa, la última intervención de nuestros invitados. Don Milton Jiménez, en esta parte final, ¿cree usted que tendremos un nuevo embajador en este primer año o esperará Estados Unidos a una nueva administración aquí en Honduras? Y su mensaje final al pueblo hondureño sobre la toma de posesión del día de hoy de Joe Biden. Yo sí creo que va a haber un embajador pronto, un embajador de Estados Unidos en Honduras. No puedo tampoco presagiar el impacto que esto va a tener. La política exterior de Estados Unidos en general, digamos, es una política que está ya previamente diseñada, tiene sus matices. Los matices a veces pueden ser bastante grandes y pueden tener una incidencia. Creo que es importante que los hondureños nos acostumbremos a entender que la política en Estados Unidos, la política en Washington, no es un todo homogéneo. Hay diferencias bien marcadas. Los cambios
tampoco se suceden de un día para otro. Los cambios que hubo cuando asumió el presidente Trump, todavía durante los primeros 6 meses, en puestos claves de la administración pública en Estados Unidos, incluso en puestos claves en el Departamento de Estado, seguían habiendo gente que venían de la administración anterior, de la administración Bush, hijo, como igualmente probablemente ocurrirá en el caso particular de esta nueva administración, de la administración Biden. Las políticas generales, por supuesto, se están esbozando. Hay ya incluso un plan que ha trascendido públicamente, que ha trascendido a través de medios de comunicación, que ha trascendido a través de personajes influyentes de la política estadounidense y analistas. Y yo creo que los demócratas se van a ceñir, la nueva administración, a este plan que ya está previamente diseñado y que incluso se vio su diseño desde el proceso electoral. Es decir, el triunfo de los demócratas tampoco fue casual. Hubo asesores, en mi opinión, importantes. Hubo todo el pensamiento, lo más fuerte del pensamiento demócrata, combinado con otros factores, se pusieron de acuerdo para diseñar una estrategia que les permitiera retomar por un lado el poder y terminar de una vez por todas con una época para mí oscura en la política estadounidense y que además fue muy dañina para nosotros, fue muy dañina para Centroamérica, muy dañina para América Latina. Hubo un resurgimiento de las posiciones extremas y además una tolerancia para regímenes corruptos, una tolerancia para regímenes que destruyeron la institucionalidad débil, si uno la quiere, pero institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Y una tolerancia hacia la corrupción bastante marcada. Yo creo que eso, sin duda alguna, va a cambiar. Tampoco, repito, esperemos que esos cambios sean absolutamente radicales. Si nosotros, los hondureños, no tomamos las decisiones propias para nuestro país, Honduras, no olvidemos, vive una crisis profunda, no solo por la pandemia, una crisis anterior a la pandemia que de alguna manera se agudizó con la pandemia y con los fenómenos naturales de finales del año pasado, que todavía aún estamos viviendo esas consecuencias y que estamos en un proceso bastante difícil para poder gradualmente recuperar mucho de lo perdido y además para ayudar a la gran cantidad de compatriotas que se vieron dañados, afectados por estos fenómenos y que todavía ahora se están sufriendo las consecuencias de una pandemia, digamos, que impacta a nivel mundial, pero que tiene también un impacto a nivel hondureño, a nivel local, a nivel nacional, y que tiene una gran incidencia. Yo, en muchos aspectos, sí veo con optimismo este cambio. Es decir, no puedo menos que reconocer que ese cambio era necesario en Estados Unidos, que Estados Unidos sigue siendo esa potencia hegemónica y que tiene una incidencia directa en la política en América Latina. Gracias al ex canciller de la República, don Milton Jiménez Puerto, con su análisis de la toma de posesión de hoy del presidente Joe Biden, que será juramentado en las próximas horas. Don Julio Navarro, sus palabras finales, su mensaje al pueblo hondureño y la misma pregunta para usted. En sus consideraciones y análisis, ¿cree que nombren un embajador para Honduras en este primer año de gobierno de Joe Biden o esperarán a una próxima administración aquí en Honduras? Raúl y Milton, si hay algo que yo tengo la seguridad de que va a cambiar la política exterior de Estados Unidos hacia nosotros, es que ya no vamos a tener ese lenguaje grotesco, descalificador, ofensivo sobre nuestros países y sobre nuestros ciudadanos, como el que hemos experimentado en estos últimos cuatro años. También yo tengo esperanza y creo que así se va a hacer, que la paz de que gozan los que gobiernan actualmente
porque sentían que había complicidad con el gobierno norteamericano, con sus políticas radicales anti-inmigrante, del financiamiento que tenían en función de la migración, se ha reducido. Y que ojalá que en nuestro país, antes de que nos veamos presionados, obligados, como siempre ha sido, por la política norteamericana, tomáramos nosotros otras iniciativas para reconstruir nuestra institucionalidad. Yo creo que a más tardar de un año, me parece a mí, no creo que dentro de este gobierno sí puede hacer que tengamos embajador norteamericano en Honduras, porque aún en este gobierno es muy difícil, porque los acosos de preguntas que puede tener un embajador actualmente le ponen la vida muy difícil a cualquier diplomático opinar sobre lo que pasa en nuestro país y el escrutamiento que tenemos en los tribunales norteamericanos. Pero como decía Milton, los esfuerzos deben de ser nacionales y aprovecharnos de alguna manera la necesidad que tiene Estados Unidos dentro de sus intereses de potencias, de continuar con la amistad y la cooperación que ha tenido Honduras hacia las políticas norteamericanas, pero que Estados Unidos esperamos que deje de ser menos tolerante a las situaciones en que los hondureños hemos vivido últimamente. Gracias a don Julio Navarro y también al abogado Milton Jiménez Puerto. De esta manera llegamos al final del programa. Los invitamos a seguir la transmisión en vivo a partir de las 10 de la mañana en nuestro canal hermano de TV, Canal 12. Y en vivo ahorita también tenemos unas imágenes desde Washington que pueden ver ustedes en pantalla. Se fue Donald Trump, más temprano les mostrábamos las imágenes completamente en vivo cuando abordó un avión presidencial destino a la Florida. Y entra Joe Biden, quien asume el día de hoy como el presidente número 46. A todos ustedes, muchas gracias por su atención y los dejamos con un contacto informativo con nuestra compañera Shirley Martínez. Gracias, el licenciado Raúl Valladares en el foro La Entrevista, y justamente conversando con varios compatriotas retornados en horas de la noche de ayer sobre todo este gran sacrificio que ellos han atravesado desde su partida en días anteriores. Vamos a conversar con algunos familiares. Buenos días. Difícil la situación en la que se encuentran. Sí, muy difícil. ¿De dónde viene usted? De Honduras, de allá, de Comayagüela. ¿Se volvería a ir nuevamente? Sí, pero necesitamos un apoyo para volvernos a ir por los niños, porque no queremos dejarlos abandonados. ¿No tienen pensado regresar a sus lugares de residencia? No, queremos volver a irnos. Pese a las adversidades que hay en el camino. Por eso le digo que necesitamos un apoyo por los niños, sobre todo por los niños, que lo hagan, que nos ayuden con un permiso, porque los policías son malos, no les importa que uno lleve niños así lo que sea. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar escuchando algunos relatos que han atravesado los compatriotas. Buenos días, una difícil situación. Muy difícil la situación, ¿verdad? Y nosotros lo que pedimos es de que los ayuden con un permiso, porque nosotros vamos a seguir el camino siempre, porque aquí en Honduras está muy difícil la situación. Y nosotros, bueno, uno de madre, uno hace todo el esfuerzo, ¿verdad? Por los hijos, ¿verdad? Y nosotros queremos que los ayuden con un permiso, porque nosotros volvemos a ir siempre con los niños de nosotros, con los hijos. Bien, hemos escuchado varios relatos sobre estas calamidades que han tenido que atravesar desde su partida y que no piensan retornar a sus hogares, sino nuevamente tomar este camino escabroso hacia los Estados Unidos. Esto es lo que le podemos informar desde la zona norte del país. Buenos días.